Perfecto. Muy buenos días y bienvenidos a todos a este tercer día del AI Legal Week by Logic. Estamos en el tercer día de esta cumbre de inteligencia artificial y derecho. Y afortunadamente para todos los que hoy tenemos el gusto y tengo que decirlo, el privilegio de poder tomar esta sesión, comenzamos a ver ya cómo la inteligencia artificial está cambiando el modo en que los abogados hacemos las cosas. Vamos a comenzar con investigación, una de las muchas áreas donde los abogados nos desempeñamos día con día y no pensemos solamente en los abogados específicamente enfocados a la academia o a la investigación como actividad preponderante, salvo por algunas contadas mínimas excepciones. Todos de entrada realizamos investigación, desde los litigantes, pasando por el derecho comparado, por supuesto la editorial y quienes se dedican a la academia a tiempo completo. Para mostrarnos algunas de estas herramientas en la práctica, no solamente que existen, sino cómo se utilizan y su impacto en la investigación legal, tengo el gusto de presentarles a Josep María Fernández Comas. Josep, bienvenido. No sé si lo estoy pronunciando bien, por favor, corrígeme. Josep, ¿para dónde me voy? Pero seas bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Es todo un honor compartir elenco de grandes expertos como he visto en vuestro evento. Enhorabuena por el mismo y desde luego está muy bien pronunciado, Roberto. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. Te presento formalmente. Él es activista en el ámbito de Legal Tech, licenciado en Derecho por la Universitat Oberta de Cataluña y también cuenta con formación en marketing digital y edición digital. Actualmente es director de Derecho Práctico Miria, una plataforma en la que se publican contenidos y se organizan eventos sobre innovación y tecnología en el sector jurídico. De igual manera es creador de la guía Legal Tech y colabora en el Global Legal Tech Hub, donde coordina eventos y sinergias en el sector, además de ser docente y conferenciante sobre tecnología legal en diversos programas y eventos. Josep, nuevamente, gracias por estar aquí. Bienvenido. Tú estás en Madrid, tenemos varias horas de diferencia, por eso esta sesión cae en la mañana de México. Mm. Por eso también quiero hacer de algún modo, este disclaimer. Esta es la primera de varias sesiones prácticas auditorio que nos está escuchando en este momento. Muchos de ustedes me lo han dicho, han tomado estas sesiones escuchándolas en trayecto en su oficina mientras están trabajando. Yo les invito a que todos los que tengan hoy oportunidad hagan alto en lo que están haciendo y volteen a ver sus pantallas porque vamos a ver estas herramientas en acción. Joseph, el cambio de experiencia en buscar en una base de datos tradicional, base de datos, enciclopedia en línea, investigación directamente desde buscadores como Google, Bing y demás, contra hoy el teóricamente solamente poder consultar a la IA generativa lo que quiero y que me lo entregue. Comencemos por aquí, por favor, desde tu experiencia. ¿Cómo nos está cambiando la inteligencia artificial a los abogados? Bueno, en este tipo de herramientas de investigación legal, que como bien dices, yo creo que afecta a todos los tipos de abogacía y de profesiones jurídicas, no solo les interesa especialmente a los procesalistas, a los litigantes, como decías, sino todo tipo de juristas. Yo creo que es un cambio eh, espectacular, brutal, realmente. Yo a veces, Roberto, eh, aunque no lo parezca, tengo una cierta edad y yo he vivido la evolución de la consulta de jurisprudencia, de resoluciones judiciales y normativa en papel, hace ya Claro, unos años, y en cómo los libros. pasó a los libros, a las enciclopedias, a los repertorios, y cómo pasó primero bueno, pasó al offline en forma de CDs, DVDs y luego Internet. Y eso fue también espectacular. Pero ese salto cualitativo yo también lo veo a un nivel de transformación realmente muy, muy parecido a ese salto. Y yo creo que luego podemos ver un ejemplo, como bien indicabas antes. Excelente. A ver, este principal cambio, la pregunta obligada cuando hablamos de herramientas de investigación en el ámbito legal, tenemos prejuicio, los abogados tenemos prejuicio, Josep, como colega, quizá compartes esa percepción y el prejuicio viene de todo lo que me pueda decir una inteligencia artificial no es
confiable y la confiabilidad, la certeza jurídica que nosotros vendemos como abogados pasa primero por el filtro de nuestra propia certeza existencial y práctica de que voy a darle al cliente o voy a poner ahí fuera, ya sea en un foro, en un juicio, en una legislación o simplemente como consulta, una respuesta correcta. Es ya ahí, pues, herramientas de investigación exentas de este primer obstáculo intelectual para los abogados. A ver, yo creo que sobre el papel, en principio, diría que niego a la mayor. En el sentido de decir, la seguridad jurídica es la misma cuando se consultaba en papel, cuando se consultaba en CD, Internet y ahora con la generativa, en tanto en cuanto los exactamente lo mismo. En este caso me refiero, obviamente, a las legal tech, a las herramientas muy especializadas en el ámbito legal. O sea, herramientas de inteligencia artificial generativa enfocadas y orientadas al ámbito, especializadas en el ámbito legal y que atesoran una serie de datos, resoluciones judiciales, clasificadas, indexadas, etcétera, formularios y contratos, etcétera. Hay que distinguirlas, y seguro que estamos de acuerdo, de la inteligencia artificial generalista, que viene a ser, por llamarlo así, simplificando la misma tecnología, pero claro, unos datos que no están acotados al sector legal. No es lo mismo trabajar, que esa inteligencia, esa tecnología disruptiva trabaje solo sobre un perímetro, digamos, de seguridad acotado por ese proveedor de tecnología legal, que lo haga ChatGPT, Gemini, Anthropic, etcétera, sobre el totum revolutum de datos del mundo, sin un tipo de corta pisa, ¿no? Entonces, los datos son los mismos seguro, 40, 50 años. Me encantó la respuesta, Josep. Permíteme, por favor, visualizarlas desde otro ángulo. Lo que nos dices es el abogado antes de las inteligencias artificiales generativas, el abogado que buscaba en Google directamente una respuesta contra el abogado que iba, por ejemplo, a una biblioteca o a una librería online especializada en derecho. Tendrían a la mano, sí, quizá los mismos datos, pero las herramientas de búsqueda eran distintas. Entonces, la fiabilidad y la certeza jurídica dependerían del abogado en aquella circunstancia. Lo que nos dices es, eso no ha cambiado. Hay inteligencias generalistas equivalentes a una búsqueda general en Google y hay inteligencias artificiales o motores de inteligencia artificial especializados en derecho. Y es de entrada, entonces, lo que nos interesaría conocer. ¿Puedes ponernos algún ejemplo? ¿Sería ya prudente a esta altura de la sesión el empezar a ver esta distinción entre ChatGPT, que es lo que todos tenemos a la mano, contra estas inteligencias especializadas? Bueno, yo realmente ahora mismo no tengo conexión a ChatGPT, todo el mundo lo ha utilizado, el concepto es claro, pero sí que puedo mostraros compartiendo pantalla cómo funcionan estas herramientas especializadas. Os Por podría, favor. claro, también estamos hablando de herramientas, pero un mensaje perfecto, extrapolable a todos los países, a todo el mundo, porque al fin y al cabo este tipo de tecnologías están urbi et orbi, ¿no? No, Realmente. y diría algo más, en lo que comenzamos a tener tu pantalla en pantalla o tu monitor en pantalla, precisamente, de nuevo, esta es la distinción que estamos intentando crear. Si ahora estamos por ver con qué tipo de herramientas trabajas concretamente en el derecho español, sería completamente ingenuo pensar que ChatGPT me va a dar una respuesta no ya solo sobre derecho español, mejor que lo que vamos a ver, sino sobre cualquier ámbito del derecho, en este caso para el auditorio mayormente mexicano, con lo cual, de nuevo, el punto está dado, el punto está de algún modo probado. Ahora sí, por favor, no hay empacho. Vamos viendo cómo se ven estas herramientas de inteligencia artificial especializada. Eh, Muy bien, ¿te parece que comparta pantalla, por Roberto? favor, comparte pantalla. Yo dejo de compartir la mía en cuanto tengamos la tuya ahí. Y control, ustedes me ayudan en caso de que por ahí algo se pierda. Ahí ya debes tener control de tu pantalla. Muy bien. ¿Veis ecosistema Lefebvre? Perfecto, lo vemos. Muy bien. Esta es una herramienta a nivel europeo que funciona en diversos países con diversas jurisdicciones. En este caso vamos a ver la que afecta
al Estado español. Debo deciros que es una lástima que por muy poco tiempo no he podido hacer esta demo con un producto que en México sí que podéis emplear, que es VLEX México. Vilex México, Vilex V- México. Ojo con eso. Exactamente. ¿Por qué? Dime por qué, Roberto. Porque, no, precisamente porque comentaban en el chat, ponían, entonces lo que vamos a ver, ¿funciona solo para España o para legislación mexicana? De No, lo que entrada, vamos a ver es exactamente es una herramienta que solo funciona, bueno, funciona en todo el mundo, pero solo para la jurisdicción española, ¿no? perfecto. Entonces, hay una herramienta, pues, comparable a esta de Lefebvre, que es VLEX, que ayer la estuvimos además en un evento mostrando sus máximas funcionalidades. Son las dos, Lefebvre y VLEX, que están innovando más a nivel, fíjate que diría incluso a nivel europeo y mundial, ¿eh? Recursos que están metiendo en las funcionalidades, nuevas evoluciones, es espectacular. Y yo no sé si debería decirlo, pero ayer nos lanzó la primicia en este evento que, por ejemplo, VLX, que creo que llamáis aquí VLX, eh, Así, puede ya, digamos, leer, puede elaborar la lectura de vídeos, una herramienta correcto. jurídica de vídeos, no solo documentos en PDF y tal, sino también en vídeos. Claro, esto para ya no solo transcribir vistas judiciales, sino para resumirlas, etcétera, es bestial, ¿no? Realmente, antes se podía primero transcribir y luego que la inteligencia artificial generativa impacte sobre esa transcripción. No, ahora ya directamente del vídeo, ¿no? Esos son ejemplos reales de ahorro de tiempo, ¿no? Fijaos, Perfecto. déjame empezar. Lefebvre es una herramienta muy, muy prestigiosa a nivel europeo. Si vamos a bases de datos, por ejemplo, vamos a ver si nos permite ver cómo funcionaba una base de datos, entre comillas, tradicional, lo cual no quiere Correcto. decir que no sea precisa, ¿eh? ¿Eh? Entonces, si yo voy a jurisprudencia, resoluciones judiciales, perfecto. Podríamos buscar por texto, por jurisdicción, los típicos campos de búsqueda que hay en todo tipo de herramientas y yo creo que es común a todas las del mundo, ¿no? Aquí Sumaría podemos, y si me permites te iré un poquito interrumpiendo. Hoy día claro, todavía nuestros buscadores de jurisprudencia en México, que dependen de las bases de datos de la Suprema Corte de Justicia, se ven como esto que nos estás mostrando. totalmente, efectivamente. O sea, yo creo que la gente un poquito se relacione. Entonces no voy a avanzar más, como tú confirmas. Hay una serie de campos, haces una búsqueda, te salen decenas, cientos de resultados, vas acotando por fecha, por tribunal, por magistrado ponente, y te da, por ejemplo, 10 resultados y tienes que ir leyendo, como jurista, una a una esas resoluciones judiciales. Correcto. Perfecto. Esto es lo tradicional. Si vamos al buscador de inteligencia artificial de Lefebvre, que impacta exactamente sobre los mismos datos que la base de datos tradicional, vemos un campo de búsqueda muy parecido a que a ChatGPT. De hecho, a no ser que hayan cambiado muy recientemente, la tecnología que hay subyacente es la de ChatGPT en Lefebvre. Lo que pasa es que le dan su adaptación, digamos, al sector legal, ¿no? Vale, Correcto. déjame copiar, pegar por no tener que teclear. Una consulta. ¿Veis, verdad? ¿Estamos en Genial todavía? Sí, ahí estamos. Mi consulta es, ¿puedo despedir a un trabajador por acudir borracho a un trabajo? Bueno, perdonad el tema, pero vamos, cualquiera nos vale, ¿no? Además, Eh, es un tema que en México teóricamente abogados especializados y no especializados más o menos deberíamos tener la respuesta. Veamos cómo funciona en perfecto. España. Vale, recordar que, por ejemplo, recordar que si vamos a la tradicional, pondríamos despido de trabajador por acudir borracho a un trabajo estatal. Eso es lo que pondríamos normalmente, creo yo, ¿no? Y saldrían los resultados. Aquí le hacemos una pregunta. Entonces, a lo que voy yo, ese factor de interactuar con la máquina a mí me parece espectacular. Es un diálogo que se establece con ella y nos da una serie de resultados que vamos a ver. Perfecto. Vamos a buscar, te aparecen las fuentes, cosa que no hacen las generalistas, un factor que lo diferencia claramente, y te elabora un primer dictamen.
No vamos a entrar en el fondo jurídico, lógicamente, pero sí decir bueno, te elabora un informe donde tenemos, por ejemplo, aquí en las concordancias, de dónde procede de la base de datos del corpus jurídico de Lefebvre esa información que proporciona. Las causas de despido disciplinario. ¿Vale? Uno, 2 y Correcto. 3 vemos, os lo leo si no lo veis, el memento de despido 650. Es una obra de Lefebvre especializada en Lefebvre. Si clico aquí, por ejemplo, te aparece el resumen de esta fuente y podríamos ir al documento en todo caso. O sea, enfatizo sobre eso porque es algo que no hacen las generalistas. Sí que lo hacen Correcto. Lefebvre y Villeks, identificar las fuentes de donde procede esa información. Otra cosa que les distingue y que es enormemente imprescindible para las profesiones jurídicas es la actualización de esos datos. La analogía que se ha establecido entre cuando antes se buscaba por Google o cuando iba alguien a una biblioteca jurídica, etcétera, es muy precisa, muy exacta, es ideal, ¿no? En el sentido de decir, ChatGPT bucea en todo tipo de información. Es más, ChatGPT y las generalistas necesitan responder al usuario. Y a veces cuando no tienen una información precisa les contestan cualquier, entre comillas, inexactitud, por no decir barbaridad, ¿no? Aquí la información en este tipo de herramientas es realmente muy acotada. Está en ese perímetro, digamos, de seguridad. Te establece una conclusión y, fíjate, más abajo, generar más resultados. Preguntas y respuestas, una serie de funcionalidades. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho personalmente la explicación jurídica de estos resultados, por si te diriges, por ejemplo, a un tribunal, si te diriges a un colega Por favor, o a un llévanos ahí, llévanos ahí a ver cómo se ve. pues Porque ahora veríamos. me voy a detener. De entrada, el resultado ya es directo respecto de lo que preguntaste y, por Claro, supuesto, de la legislación acotada. Nosotros, si planteamos esta misma pregunta a una generalista, a ChatGPT, aunque sea 4.0 u O, nos puede responder y de hecho nos responde sí, quizá con derecho mexicano, incluso acotándolo, pero muchas de las fuentes pueden ser de otros países, Estados Unidos, Sudamérica y demás, y no las va a discriminar, no las va a distinguir, incluso con un buen prompteo, eso cuesta mucho trabajo, precisamente porque es generalista. De entrada aquí quizá que sería, el tema es que las bases de datos de las que bebe no están allá afuera, sino están invívitas en su mismo cerebro. exactamente. Están actualizadas, acotadas y a salvo de cualquier alucinación, lo que se llama alucinación, ¿no? El tema de alucinación no deja de ser un debate que, lógicamente, este tipo de herramientas te van a decir que, lógicamente, por ese perímetro nunca tienen alucinaciones. Otra cosa es inexactitudes, pero bueno, alucinaciones como inventarse sentencias, es evidente que es muy difícil que las tenga, como ha pasado en Estados Unidos y como ya está pasando en España. En España, permíteme que te diga, ya hay casos de que el Tribunal Constitucional ha sancionado a un abogado por emplear inteligencia artificial generalista y resulta que esas resoluciones en las que se basaba su recurso no existían. Entonces, ha sido percibido todavía de forma leve, pero es curioso los motivos por los que es apercibido, por falta de respeto al tribunal, realmente, ¿no? No llega a leer si era por falta de respeto a su cliente, no, por falta de respeto al tribunal. Y tiene cierto sentido, ¿no? No, y te Perdona, que diría antes me que preguntabas por la... es una Sí, conversación que se tiene que empezar a tener, pero hoy en México, por ejemplo, no existe ni una sola regulación procesal que prohíba, ya no digamos sancione, el que un abogado cite fundamentos inexactos o inexistentes, porque prima el principio iura novit curia. Tú puedes incluso no fundar nada y el juzgador deberá conocer lo que es aplicable. Luego, habrá que ver si aquí en nuestro país, pero allá me gusta que el juzgador dijo, no me hagas perder el tiempo en pocas palabras. Eh, hay ese argumento principal en el lenguaje coloquial, por llamarlo así, ¿no? exactamente. Hablando del Eh, lenguaje coloquial, existe la funcionalidad de explicación coloquial. Imagínate si esa búsqueda que hemos hecho, fíjate que con esta búsqueda, en principio, si la extrapolamos a una base de datos jurídica tradicional, nos hemos sí, saltado el paso de las búsquedas, el paso de los filtros, el paso de leer todas las sentencias, todas, ¿eh?
aquí nos ofrecerá una serie de sentencias, digamos, seleccionadas, que si queremos revisar el trabajo, que por supuesto es lo recomendable, conviene hacer, ¿no? Correcto. Pero fíjate ya el tiempo que hemos podido ahorrar. Explicación coloquial de este resultado. Y empezamos. Supongamos que eres un empresario que tiene un pequeño restaurante, bla, bla, ¿no? Claro, entonces ya es como le hablas de forma directa a un cliente o a alguien lego en derecho para que más o menos te entienda. Bueno, quiero decir, esto lo podríamos comparar, no, tampoco nos falta un poquito tiempo, pero este tipo de herramientas, además, de funcionalidades existen muchísimo en Europa en ese sentido. Y por supuesto en Latinoamérica y especialmente en México, seguramente, empezando por Relax, empezarán a existir, sin duda alguna. ¿Vale? A ver, Quiero más llamar la funcionalidades. atención, Josep, a un aspecto bastante interesante que es, Claro. eh, pocos aún, una de mis especialidades es el derecho del trabajo, precisamente. Afortunadamente, ninguno Ah, de sí. los trabajadores a distancia de mis clientes hemos tenido que precisamente invocar una causal de despido de este tipo, pero sí que hemos tenido que invocar otras en sus propios países respecto de, por ejemplo, el teletrabajo, el tener pantallas abiertas, monitores abiertos, puntualidad, conexión, porque estando esas empresas en México no pueden accionar con su propio derecho en trabajadores que hemos tenido en Europa y en Sudamérica. Entonces, de entrada, lo que nos estás mostrando no es que sea solo ejemplificativo de lo que ya se puede hacer. Esto ya es aplicable al teletrabajo. Ahí, por ejemplo, donde hay teletrabajadores en España, por poner un ejemplo concreto, no nos estás mostrando algo abstracto o algo que solamente se puede explicar. Quiero hacerte una pregunta muy puntual. Esta explicación coloquial, en tu opinión como abogado, como jurista, ¿es suficiente para que un no abogado entre, en este caso al EFEB, y plantee su consulta y reciba una respuesta, ya sea explicación jurídica o explicación coloquial, suficiente? Y creo que ves por dónde va mi pregunta, al grado de decidir no pagarle una consulta al abogado por recibirla a través de esta herramienta. En tu opinión, ¿ya llegamos a ese grado de fiabilidad? No, en absoluto. Cierto es que hay plataformas, luego si nos queda tiempo podemos ver alguna, que van muy dirigidas no solo a profesionales, sino también a la ciudadanía, ¿no? Sobre todo en búsqueda de normativa, podemos ver una que ya se llama Justicio. Pero esto, para empezar, esto son herramientas de pago. Estas son Correcto, herramientas de pago que solo se justifican por el ejercicio profesional, ¿no? correcto. Pero claro, lo que se hace con esa información, un lego en la materia no sabría qué hacer con ello, por ejemplo, en este caso a nivel procesal, ¿no? Entonces, no lo veo en absoluto. Hombre, siempre hay algún usado que quiere ser abogado y quiere ser también médico, que lo quiere ser todo, ¿no? Y más con el área de Internet, que hay más. Aquí en España lo llamamos los cuñados, que saben Así es. absolutamente de todo, ¿no? Pero en todo caso, esto es una herramienta Es una que más herramienta para abogados para ayudar en su práctica en jurídica. su práctica jurídica. Y la revisión de todo esto es necesaria. Pero si te has ahorrado una hora, por redondear, frente a una base de datos, una hora de tiempo frente a la tradicional, oye, pues qué menos que dedicarle 15 minutos a revisar todos esos resultados. Sigues ganando 45 minutos, ¿no? Sobre Total. todo mientras no te adecuas a cómo funciona este tipo de tecnología. Vayamos un paso más allá. Esto es, o nos hemos quedado en lo general, pero para procesalistas les interesa, por ejemplo, saber cómo generar un argumento de ataque o un argumento de defensa, una ayuda en esta estrategia procesal. Mm. ¿Existen herramientas que ya ayuden al procesalista? Pensemos sobre todo al procesalista que tiene que realizar un argumento verbal para poder empezar a trabajar en ese argumento verbal. Mira, justamente estas herramientas. Antes déjame hacer un poquito de viaje en el Adelante, tiempo. adelante. Hace 2, 3 años, antes de la inteligencia artificial generativa. Os acordaréis, bueno, que sí que se impactó muy fuerte, pues hace 2017, 2018,
la inteligencia artificial en el Big Data judicial de todos los países. Por ejemplo, en México era muy famosa la plataforma Premonition, que era capaz, digamos, a través de los datos que se podían extraer de las diferentes, de millones y millones de resoluciones judiciales y poner, por ejemplo, extraer información referentes a jueces, a abogados, aquí en España procuradores, a empresas implicadas en el proceso. Decir, por ejemplo, la tendencia que puede haber a nivel estadístico, qué posibilidades hay de que un juez falle a favor de tu demanda o en contra, desestime tu demanda o la estime, por ejemplo, ¿no? Claro, eso si tenemos miles y miles de sentencias de ese juez, a nivel estadístico es factible y de hecho se hace. Aquí en España hubo una herramienta que se llama, hay una herramienta, perdón, que se llama jurimetría. Eso es tecnología no generativa, sino machine learning, procesamiento del lenguaje natural, áreas de la inteligencia artificial. Estas herramientas que se llaman de predicción jurisprudencial y están prohibidas en Francia, por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, pueden influenciar en el sentido de decisión de los jueces. Pero en Estados Unidos funcionaba, en España está funcionando y en algunos otros países, ¿no? Pero claro, ahí es solo estadística, Roberto. Te marcaba unas pautas que en este tribunal, por ejemplo, con este juez, tienes un 60% de que tu demanda, pues yo qué sé, de divorcio, se estime o se desestime en función de Correcto. la estadística. Claro, no hay mentira más grande a veces que la estadística, ¿no? Como decía Mark Twain en su día. Pero bueno, oye, si tienes esos datos estadísticos, pero puedes hablar con un funcionario de ese tribunal y tu propia experiencia, oye, igual te da una información valiosa. Ellos ahora, estas herramientas de generativa ya impactan sobre, digamos, los criterios que utilizan en sus resoluciones judiciales los magistrados, los jueces. Entonces, efectivamente, déjame buscar, si no te importa. Adelante, por favor. No sé si tengo licencia para esto. A ver. Porque vuelvo a decir que yo no soy de Lefebvre, sino que los amigos de Lefebvre me han dejado estas claves para enseñaros cómo funciona su herramienta, ¿eh? Gracias, Bueno, no Edson. está, os tengo que pedir disculpas. Lo que sí que os quiero decir que tiene un producto Lefebvre, también lo tiene VLX, en función del cual, para diseñar tu estrategia procesal, te busca justamente los argumentos jurídicos que emplea un determinado juez, un determinado juzgado o, sobre todo, a nivel general, de qué tipo de argumentos se emplean en centenares de miles de resoluciones judiciales. Además, puedes elegir el rol de demandante y demandado. Puedes elegir varias opciones para la ayuda de esa estrategia legal en un proceso concreto. No os puedo enseñar realmente cómo funciona y me sale fatal porque realmente es espectacular, pero sí que existe, sí que existe. De hecho, este tipo de tecnología se va a abrir a... O sea, realmente las bases de datos, digamos, tradicionales están tocando a su fin, como las conocíamos hasta ahora. Eso es un paso innegable. Porque, Ahora, eres escritor, columnista, investigador y un gran impulsor en general de la tecnología y el derecho. Hoy, por supuesto, la tecnología de punta. Nos quedan algunos minutos. Me gustaría, más allá de que te voy a plantear las preguntas del auditorio, me gustaría que nos dieras las pautas prácticas, por lo menos hasta donde vamos, de lo que tiene que ver con investigación. ¿Cómo se cita, si es que, un resultado, un argumento, o no se cita porque es como utilizar una herramienta respecto de nuestras búsquedas, respecto de utilizar una inteligencia artificial generativa especialista o especializada al momento precisamente de llegar a utilizar el argumento, las fuentes, etcétera, etcétera? Es decir, algo ha cambiado en este momento. Me queda claro que no hay regulación, pero debo decir, y fui auxiliado por inteligencia artificial, no se dice absolutamente nada. Márcanos un poquito o compártenos un poco hacia dónde vamos caminando en este ámbito concreto para nosotros los abogados. bueno, yo creo que, mira, más o menos estabas abriendo el camino a lo que quería
decir antes, ¿no? O sea, este tipo de herramientas van a abrir un mundo de posibilidades para los juristas. Por ejemplo, ese tipo de consulta de legislación, jurisprudencia, las tradicionales, búsqueda, resultados, filtros, la experiencia es totalmente diferente aquí, en la cual interactúas con la máquina. En esta búsqueda que te decía con Lefebvre, tú podías seguir, por ejemplo, preguntando a través de nuevas consultas, con técnicas de prompteo, como llamáis, etcétera, ¿no? Pero es que además, de cara a la práctica legal, Roberto, se abre una serie de posibilidades que no existían en las bases de datos tradicionales. Te comento, en las tradicionales, por ejemplo, eh, ya sabes que había una serie, un repertorio de formularios en Word, Sí, demanda de divorcio o contrato de arriendo de local o de vivienda. Entonces tú cogías ese formulario en Word, copias, pegas, lo pones con tus datos y ya tienes tu documento que si lo utilizas mucho, copiarás, pegarás, etcétera. Claro, aquí, con esos datos, por ejemplo, Lefebvre, Lex y otras, te permiten generar ese documento con una sola pregunta. Redacta un contrato de arriendo, etcétera, etcétera, ¿no? O redacta una correcto. demanda, etcétera. Claro, eso es una ventaja espectacular, porque antes cuando te lo descargabas, también tenías que revisar el documento ese después de buscar mucho, hombre, al menos los profesionales coherentes y serios, ¿no? Y aquí realmente, con todo el corpus jurídico de estas herramientas, ya es capaz de redactar documentos. Vale, mejora y se funciona. Pero también lleva a cabo una serie por ejemplo, por supuesto, lo que sabemos todos, resúmenes, pero ya son capaces de comparar documentos. Algo más propio de profesionales de la gestión del conocimiento. Es verdad, tú tienes, por ejemplo, dos contratos muy parecidos, que uno ha sido, no estás seguro de cuándo ha sido modificado, entonces comparas los documentos para ver qué diferencias tienen, ¿no? Correcto. Que, claro, eso ni en broma existía hasta ahora. Y eso de cara a la práctica jurídica me parece muy positivo. Por ejemplo, también son capaces de extraer información sobre miles de documentos en datos clave. Estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, de contratos, datos clave como vencimiento de contratos. Eso en procesos de diligencia de vida, de due diligence, es fundamental en una operación de adquisición de empresas, ¿no? Claro, tienes una herramienta realmente multitarea, multiusos en ese sentido. Estas herramientas, al menos aquí en España, son caras. Caras en el sentido que es un precio mucho más elevado que las tradicionales, pero claro, te conviertes en un profesional donde tienes en una herramienta una multitud de tareas que antes igual tendrías que adquirir dos o tres herramientas diferentes. Entonces, el cambio de paradigma para las profesiones jurídicas, pero claro, para eso es imprescindible conocer el mercado, Roberto, saber Sí. elegir cuál se adecua más a tu perfil profesional, a tu organización. Totalmente. Por poner un ejemplo, Bilex en equivalencia en dólares, me parece que la membresía mensual ronda los casi 4,000 pesos, un poco abajo, que si lo ponemos a un tipo de cambio como el que hemos estado teniendo, ronda alrededor de los 180, $190 mensuales para poder tener este tipo de herramientas a la mano. Esos son dos interrogantes, una que está en el chat, Josep, y la otra precisamente respecto de los costos de estas herramientas. La primera tiene que ver con tu experiencia y de nuevo, tu experiencia dentro del campo, más allá de solo como abogado. ¿Ves en un futuro cercano, lejano, que las controversias sean decididas utilizando inteligencia artificial? Concretamente, que sea la inteligencia artificial la que busque llegar al fondo de una controversia y dictar una sentencia, aunque después tenga también quizá el elemento humano. ¿Llegaremos allá de forma expresa, explícita? Yo creo que sí y de hecho fíjate que confío en que sí. Confío en que sí en determinados asuntos repetitivos, etcétera, pero que son los que, al menos en España, están colapsando tribunales y juzgados. Aquí hay mucho debate, Fren, con lo que entiendo que quieres decir de los jueces robot, ¿no? Claro, se habla de jueces robot, por simplificarlo, como se hace en inglés, ¿no? Por poner una marca ahí, pero muchos jueces por los que hablamos
jueces prestigiosos que más allá de su veteranía están perfectamente implicados en la transformación digital de la Administración de Justicia, definen el juez robot no es un, una figura antropomórfica de metal y tal, que habla y tira rayos por los ojos y todo eso. No, no. Es una decisión judicial automatizada. Eso es el juez robot ahora mismo. Y es algo que ya existe, por ejemplo, en países, repúblicas bálticas como Estonia, posiblemente exista en China, por lo que nos dicen, que es muy opaco todo eso, pero es que tiene mucho sentido. Hay asuntos que en España, aquí, por ejemplo, los tribunales se presentan por miles y miles y miles en demandas colectivas y que son, como decimos aquí, sota, caballo y rey, que la resolución es realmente, entre comillas, muy sencilla, porque son siempre los mismos asuntos, los mismos precedentes y solo hay que cambiar los sujetos y las cantidades realmente, ¿no? Y eso está colapsando los juzgados, porque manualmente hay que atenderlos, lógicamente, uno a uno con esta tecnología, con la inteligencia artificial y sobre todo con herramientas de automatización donde no tiene que haber necesariamente inteligencia artificial, yo espero que se pueda ayudar a que acabe el colapso de la Administración de Justicia. Aquí en España, creo que también en México, como también está ocurriendo en Argentina, por ejemplo, en Colombia, se están haciendo muchos esfuerzos en incluir tecnología de este tipo en juzgados y tribunales. Lo que ocurre que, claro, por ejemplo, no sé si os pasa a vosotros, que lo que aquí llamamos juzgados de primera instancia, es decir, donde se inicia un proceso, están muy poco tecnificados, por un lado, y luego el personal está muy poco formado. Y no sé qué es más grave todavía, o que no tengan tecnología o que el personal no esté formado. Por supuesto, es lo segundo. Al profesional jurídico es imprescindible la formación en estas materias. Permíteme compartir dentro del marco de esta primera sesión práctica, le voy a decir así, porque la primera sesión del día la tuvimos con Molina, que es representante de Microsoft aquí en México, precisamente para, entre otros temas, cabildeo de inteligencia artificial. Gran sesión. Él planteaba los temas de regulación. El gran reto de la regulación, colegas abogados, Josep, aquí en México, en España, etcétera, etcétera. En lo que atañe a nosotros, tiene que ver con quizá uno, los traslados de responsabilidad. Y eso no prevemos que vaya a cambiar. El abogado patrono, el que hace punta en un asunto, en un juicio, el que firma el dictamen, es el que lleva toda la responsabilidad del tipo de consulta o conocimiento que está poniendo allá afuera. Haya llegado a él mediante consulta tradicional en libros o por medio de inteligencia artificial. Muy distinto, Josep, tiene que ver precisamente con esto que nos compartes, los jueces robot. ¿Y hasta qué punto tendría ahí sí que existir la legislación que les dote de lo que tradicionalmente en la doctrina hemos llamado imperium? Esto es, que lo que ellos resuelvan se ejecute, se eleve a categoría de cosa juzgada. Eso todavía en países occidentales todavía no está ocurriendo, no ha ocurrido y solamente son auxiliares de justicia. Un último punto que tiene que ver precisamente con la formación de jueces, Yusef, y la anécdota es de hace 2 semanas. Me reuní precisamente hoy, hace 2 semanas, con un amigo, secretario particular de un juez federal, materia penal, materia criminal, y la anécdota fue esta. El juez le llama a él y le dice, oye, este proyecto de sentencia, ¿quién lo hizo? ¿De dónde viene? Ah, lo hizo la proyectista X. Ah, llámale, por favor. Cuénteme, ¿de dónde son estas fuentes? Porque esto acá arriba en apariencia es muy coherente, pero luego se contradice aquí abajo y dice y cita doctrina. ¿Me puede, por favor, traer la fuente? Y ella respondió, utilicé un programa que me recomendaron. Ni siquiera sabía que era GPT, IA generalista. Y cuando el asistente, 25 años menor que ambos, les explicó lo que era GPT y luego le dijo al juez, muy probablemente lo que usted tiene en la mano no sirve para nada, entonces mandó a la secretaria a rehacer esa sentencia o ese proyecto de sentencia al modo tradicional y le dijo, por favor, métase a estudiar y ya le dio algunos libros físicos y de aquí me cita.
¿Esto es una realidad hoy, Josep? O qué es lo que tú te has encontrado en donde tú te mueves? A ver, todo gira, o sea, dentro de esa revolución digital que estamos viviendo, se habla mucho de los pilares de la transformación digital, ¿eh? Y esto Ujú, atañe a todo tipo de organizaciones e instituciones como justicia o despachos o empresas. Y hay tres pilares que son tecnología, procesos y personas. ujú, ¿De acuerdo? Donde la tecnología es el último paso. Siempre tiene que ser el último paso. Primero tiene que ser poner el foco en las personas, que son las que conocen los procesos, y esas personas tienen que ser capaces de mapear los procesos que ocurren, pues eso, en los juzgados, en los despachos, pues un proceso sería cuando entra un cliente, qué proceso sigue hasta que llega a su abogado, su asunto, tiene que ser la respuesta, pues eso la tecnología puede ayudar mucho. Pero si al implantar tecnología no hay antes un mapeo de procesos, es como si un avión aterriza en un campo de coles. Y ahí surgen todo tipo de frustraciones, como en el caso del uso de herramienta por esta funcionaria, ¿no? Entonces, aquí en Europa nosotros seguimos muy de cerca, en España, por ejemplo, un programa europeo que se llama DICCOM, en inglés, un anagrama, digamos, de competencias digitales, DICCOM. Y en España hay un programa que se llama Legal DICCOM, que es aplicable a todo tipo de profesionales jurídicos. Es decir, que la gente no solo sepa utilizar herramientas, sino conozca como usuario qué tecnología realmente subyacente hay. Y eso vale para herramientas de investigación legal, de automatización o el propio Word. El propio Word, ya sabemos un poquito qué podemos conocer. Yo, al menos de un Word, sabré el 10 o 20% de funcionalidades, por decir algo, pero está totalmente infrautilizado. No digo yo que no se utilice ChatGPT, pero que sepamos cuáles son sus carencias reales, ¿no? Puede ser útil para resumir un documento, por ejemplo, que le demos. Entonces, es que el tema de las competencias digitales a todos niveles es poner a las personas en el centro, sin duda alguna. Y en justicia esto, al menos aquí en España, se hace muy poquito, muy poquito. Tú piensas que hay mucha más inversión en tecnología en el agencia tributaria, o sea, el Ministerio de Hacienda, en España que en justicia. Por algo será. Una da dinero y la otra da disgustos. Me refiero a justicia que da disgustos. Mientras disgustos, Hacienda totalmente. tiene ese afán recaudatorio, ¿no? No, no es distinto aquí. Josep, me gustaría cerrar esta sesión compartiendo con el auditorio que precisamente lo decías, primeras instancias, juzgados de primeras instancias probablemente son los menos tecnológicos o los menos tecnificados en España, en México no es distinto y sin embargo ya a partir de este martes, este lunes pasado, 2 de diciembre, comenzó una nueva revolución también tecnológica aquí en México, silenciosa, callada por todo el ruido político que está habiendo en el ámbito judicial y tiene que ver con precisamente la entrada en vigor por primera vez para los primeros procesos en la primera entidad federativa de nuestro país, un país federado, 33 jurisdicciones, federal más 32. Bueno, el Código Único Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la capital. Y esto arrancó para todos los procesos X, Y, Z completamente en línea ahora sí. Me encantaba el comentario que hacía una de las abogadas divulgadoras de información judicial y legal más reconocidas aquí en México. Ella decía, ya no es opcional, ya no es la otra vía, ahora sí ya. Quien no sabía, quien no tenía su firma electrónica, ya no tiene opción. Ya nos alcanzó, decía ella, ya nos alcanzó y a muchos ya los rebasó y los dejó detrás. Entonces, no todos son malas noticias y si le sumamos todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, quizá esa sería la primera conclusión de esta primera sesión práctica, Joseph. No sé si lo compartes, abogados, no hay opción ya, ya no es cuestión de tiempo, ya estamos ahí. Es un gran colofón, Roberto, y muy necesario para esta sesión. Claro que existirán bases de datos tradicionales, poco a poco se irán superando, pero y son precisas, son exactas. Pero igual que antes costaba mucho más tiempo consultar jurisprudencia, trabajar sobre un caso, sobre documentos en papel, sobre repertorios en papel de normativa,
ahora también con una tradicional empleamos más tiempo que con una congenerativa. Entonces, si dedicamos más recursos a un asunto, y el más valioso de los recursos es el tiempo para un abogado, seremos menos competitivos que el colega que sí que está empleando este tipo de herramientas de consulta, de automatización, de generación de contratos, etcétera. Entonces, necesitaremos más tiempo para desarrollar nuestro trabajo puramente jurídico. Entonces, dejaremos de ser competitivos. Entonces, por supuesto que no tiene vuelta atrás. Podemos seguir trabajando de manera tradicional, pero de forma menos competitiva. Completamente. Josep, no me voy a despedir del todo porque definitivamente en días por venir, quizá abriendo el año, nos encantaría que nos hagas esta demostración que ya conoces, siendo abogado español, la conoces mejor que nosotros, abogados mexicanos, de Bilex, por ejemplo, para efectos de verlo en el mercado del derecho mexicano. Nos encantaría poder también saludarte de nuevo, ampliar y saber lo que haya ocurrido de aquí a esa fecha. Verdadero honor estar aquí contigo y que hayas formado parte de este Legal Week. Muchísimas gracias por abrir así nuestra mañana. Honor totalmente compartido. Roberto, hasta pronto. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la siguiente.